Muy buenos días, ¿cómo les va? Empezamos una nueva emisión de Los Siete Locos. Y bueno, queremos empezar el programa de hoy recordando al gran arquitecto y artista plástico Clorindo Testa, que murió hace unos días, autor de edificios emblemáticos de la ciudad de Buenos Aires, como la Biblioteca Nacional, como el Centro Cultural Recoleta y tantos otros. Y además una persona inteligente, lúcida, entrañable realmente, Clorindo Testa. Queremos recordarlo hoy, ha venido muchas veces a Los Siete Locos. Vamos a pasar un fragmento en su honor de la última vez que nos visitó hace un par de años. Ahí lo vemos. Bueno, Clorindo, yo empezaría hablando del Centro Cultural Recoleta, que se cumplieron 30 años a fines del año pasado de la obra que ustedes hicieron con Jacques Pedel y Benedit. Y con Benedit. Y que hubo tantos homenajes y tanta, sí, se recordó tanto. Fue muy bueno porque el origen es que nos llamó el secretario de Cultura en aquel momento. Era la dictadura todavía, me llamó mucho la atención. No me acuerdo. Sí. Freixá, y él nos dijo que nos había llamado porque los tres éramos arquitectos y los tres pintores, ¿no? Y entonces nos juntamos ahí. Perfecto, buscó un perfil muy adecuado. Nos conocíamos, pero poco. A mí me llamó la atención esto que le digo, porque era en el 81, claro, el gran auge del Centro Recoleta se da a partir de la democracia en el 83, ¿se acuerda? Claro, con Gieso, que lo dirige. Sí, ahí, el primer director fue Gieso. Claro. Pero se empezó a construir, digamos, a pensar cuando Freixá nos llamó. Exactamente. Por eso, porque éramos pintores y arquitectos. ¿Y cómo? Porque es un desafío, uno todavía hoy, ¿no? Tantos tiene 30 años, pero es una obra que a mí por lo menos me atrae mucho. Y fue muy interesante porque había unos cuartos atrás, que había unos ataúdes vacíos, ¿no? Que les dijimos que bueno, que había que sacarlos. Ajá. ¿No? Estaba todo. Era un asilo de ancianos. Asilo de ancianos. Así sí. es. Claro. Y sí, yo me acuerdo, porque viste que la pared daba sobre la plaza, sobre ahí atrás, y a los chicos no los dejaban subir al lado del muro, porque las ancianas que estaban medias chifladas, gritaban unas palabrotas horribles, así que ningún chico tenía permitido subir ahí a la pared. Yo tengo recuerdos de esa época, que uno pasaba por ahí y los veía a los ancianos. Claro, estaban asomados al balcón. Estaban asomados a lo que hoy es el balcón, sí, ¿no? Sí, es la manera de pasar el rato, ¿no? Sí. ¿Y dónde los habrán mudado cuando se hizo el centro? No, los llevaron, sí, a un lugar que creo que fuimos una vez, que quedaba fuera de la General Paz, pero un lugar muy lindo, así, con jardines, con árboles, y un edificio viejo, y ahí estaban. Ahora digo, ¿cómo se trabaja, pregunta que todavía sirve para el día de hoy, con edificios de tan alto valor patrimonial como era lo que es hoy el Centro Recoleta? Es un edificio de los más antiguos de Buenos Aires, ¿no? Claro, pero yo creo que el principio básico es que vos estás en el año en que estás. O sea, cuando nos llamaron ahí hace 30 años, suponete eran los 80. Entonces, vos no podés intervenir en un edificio de 100 años atrás, por decir, como si fueras un arquitecto de 100 años atrás. Vos sos un contemporáneo de ahora. Entonces, las intervenciones que vos haces son de ahora. ¿Entendés? Y se juntan, y es la manera, yo creo, de que los edificios viejos vayan coincidiendo con los edificios nuevos. Claro. Entonces, las escaleras que hicimos en el pasaje eran de hierro, ¿entendés? En la azotea lo que eran cocinas, depósitos, los cortamos y se hicieron unas falsas ruinas, que era la azotea, ¿no? Seguro, pero además es muy atractiva esa mezcla de estilos. A mí por lo menos me resulta muy atractiva. Y a vos te resulta atractivo, ¿entendés? ¿Cómo podés hacer una cosa actual en un edificio que tiene tantos años? Por ahí es más interesante eso que hacer algo nuevo, ¿no es cierto? Es otro tipo de desafío. Bueno, hacer uno nuevo también es lindo. Bueno, la Biblioteca Nacional, también, por ejemplo. Eso parte de cero. Parte de cero, sí. No había nada en ese terreno. Anteriormente había estado la casa presidencial, bueno, muchos años antes. Ahí se había muerto Evita cuando se murió. Ahí murió Evita, ahí, sí. Exactamente. ¿La demolieron en el 55 o a partir del 55? Yo creo que en el 56, sí. ¿En el 56? O sea, cuando empezamos con la biblioteca,
La biblioteca es del 61-62. Ajá, Fue el proyecto. El concurso, sí. Ustedes ganaron un concurso, Ganamos con el Francisco concurso, Bullrich. Sí, sí, con Francisco Bullrich y con la mujer de Francisco, que era Alicia Casaniga, que después se murió. ¿Eran socios en esa época? No, nos juntamos para eso. O sea, nos conocíamos. Pero ese proyecto, esa Biblioteca Nacional, que digamos, esto fue de principios de los 60, creo que se inauguró, que se empezó la obra en los 70. Sí, sí. Tardaron 10 años en empezar la obra, y se inauguró con Menem, lo recordamos todos, ¿no? Sí, sí, sí. En los 90, claro, o sea. Tardó 15 años, una cosa así. 15, casi 30, digo, si fue al principio de los 60 el proyecto. Viste, todas las cosas hechas por el Estado y la a veces se complican. Se complican y son lentas porque pero esto fue muy lento. No llegan las partidas o qué sé yo, y llegan atrasadas. ¿Cómo se plantean ustedes ese edificio? Porque es un edificio que hay gente que le gusta mucho y a otra no le gusta nada, es muy controvertido. Bueno, la idea fuimos, ¿no?, al ver el lugar. O sea, el parque, la plaza era muy linda, lo que quedaba. Maravilloso. Entonces pensamos, porque en la base del concurso decía que los depósitos se iban a poder ampliar después. Era lo único que se ampliaba, digamos. Había que tener presente que después se empleaban los depósitos. Tenía que estar planeado ese lugar, digamos, claro. Considerado. Entonces pensamos que los depósitos iban a estar abajo y que cuando se tenían que ampliar se iban a ir hacia la plaza, hacia la calle de las Heras, ¿no? Entonces el edificio no había que tocarlo después. Eso fue una de las cualidades, digamos, por las cuales ganamos. Claro. Porque hay otros proyectos que salieron segundos, terceros, que ampliaban dentro del mismo edificio. Claro. ¿No? Y esta cosa de ponerlo como en la altura, ¿no? Está relacionado con lo mismo. Y pensamos que el espacio público lo teníamos que conservar. Entonces, hay una plaza pública debajo del edificio. Claro. O sea, el edificio está parado en 4 patas. Está parado en patas, sí. Me acuerdo que era un cuadrúpedo. Entonces Francisco Bullrich dijo que si cuando llamábamos a los asesores, que eran Hilario Fernández Long y Regini, y decían que en vez de 4 tenían que tener 6 patas, ya eran demasiado, porque de cuadrúpedo pasar a hexápodo era, ¿no? Pero por suerte quedó en cuadrúpedo. Y después lo divertido fue que cuando se excavó debajo del Gran Gomero, a 3 metros de profundidad, había un gliptodonte, ¿no? Que viste que es, tipo lo dibujás, es igual que la biblioteca. Ah, qué notable. La máquina cortó y cortó la caparazón, viste, por la mitad. ¿Apareció ahí? Y apareció ahí, quedó un semicírculo blanco de 1,20 metros de diámetro, así, que después lo sacaron y lo llevaron al museo etnográfico, no sé qué. ¿No podía quedar ahí? No, no podía, hubiera sido bueno. ¿No es cierto? Sí. O sea, lo debieron haber dejado ahí en una vitrina, en el hall de entrada. Podría ser muy interesante. Y haberlo incorporado. O sea, completado como era, porque el gliptodonte tiene 4 patas altas, tiene un cuerpo, tiene una caparazón que lo cubre, y si vos lo dibujás es como si fuera la biblioteca. O sea, yo decía, años después me di cuenta, que había estado ahí esperando hasta el momento que llegó su sucesor, que era igual que él, y se hizo. Yo me acuerdo una vez que hablamos, que me decía, no hay, porque eso llama la atención, no hay tantas obras de Testa en Buenos Aires, por lo menos, estas grandes obras, ¿no? Recoleta, muy pocas. Pero Biblioteca Nacional, el Banco de Londres. Por ejemplo, me encantaría hacer una torre de departamentos, pero nadie viene a pedirme que le haga uno. Usted me dijo, me acuerdo, que no era hábil para moverse en ese terreno, que no era un empresario. No, empresario no, pero un arquitecto sí. Sí, claro. Así que
O sea, no puedo inventar, tampoco me interesa. Pero yo me acuerdo en un libro que salió hace unos años, que editaron, creo que Jorge Glusberg lo hizo, con toda la obra de Testa, que vamos a pasar imágenes, pues es un libro precioso. Pero ahí hay muchos proyectos, uno para Puerto Madero. Sí, una cantidad. Una cantidad que lamentablemente no se hicieron. No, son concursos. Claro. Entonces uno no ganaba el primer premio, sino el segundo. Claro, pero no se hace. Pero no se hace. Claro, pero no se hace. La Perla de Mar del Plata, el balneario, lo hicieron ustedes, ¿no? Lo hicimos nosotros, sí. Sí, eso está en este libro y tantas otras cosas. Sí. Ahora, si yo digo, a ver, ¿cómo puedo decir esto? ¿Cómo ve hoy usted a Buenos Aires? ¿Qué le sacaría? ¿Qué ve bien? ¿Qué mal? ¿Cómo está? Ediliciamente, yo siempre explico que a mí Buenos Aires me gusta mucho. Y me gusta porque debido a ese damero que se hizo en la época de la colonia y los lotes que miden 8,66, que son 10 varas, porque los españoles tenían las varas, ¿entendés? Vos tenés en Buenos Aires casas bajitas de un planta baja y un primer piso, y al lado una casa de 10 pisos. Entonces, en Buenos Aires se arman un poco como son estas columnas que están acá, que vos a través de los espacios que dejan, mirás. O sea, viste, el estudio mío está ahí en Santa Fe y Callao, o sea, el centro. Pero vos te asomas al balcón y ves a 3 kilómetros, entre estas desfiladeros, ves a 3 kilómetros de distancia. Todavía hay como un horizonte. Sí, es un horizonte. Además están las medianeras, que son unas paredes que reflejan la luz del sol. Mi estudio da al sur, nunca se cierran las persianas porque nunca entra el sol, pero tiene una luz equivalente a este cuarto. ¿Y eso no es lo común en la mayoría de las ciudades? No, en podemos decir que es una característica de Buenos Aires. Es esa. Entendés que las medianeras reflejan la luz y que además entre medianera y medianera vos ves hasta el infinito. No corre peligro eso. Cuando se llene toda la ciudad van a faltar todavía mucho. Bueno, pero ¿habrá normas que lo impidan o qué? No, va a seguir, o sea, al final va a ser como Milán, Milán todo es igual, pero yo creo que faltan 150 años. Bueno, dedicamos por supuesto el programa de hoy a Clorindo Testa. Nos vamos al primer corte y enseguida volvemos, no se vaya. Bueno, a veces las casualidades generan cosas que uno no impensadas. Recordábamos recién en el bloque anterior a Clorindo Testa, que murió hace unos días. Y bueno, ahora vamos a hablar de una muestra en el Museo del Libro y de la Lengua, que también es obra de Clorindo Testa. Arte en dos, ¿no? Una muestra dedicada a Roberto Alt. Están con nosotros María Pía López, la directora del Museo del Libro y de la Lengua, Horacio González, director de la Biblioteca Nacional, y Juan Tata Cedrón, que se trajo su guitarra. Algo nos va a tocar y que viene por primera vez al programa, así que bienvenido. Gracias. Y me alegro mucho de tenerte por acá. Gracias. Y este programa se llama Los Siete Locos encima, así que bueno. Teníamos que venir. Era, obviamente, ¿dónde iban a hablar de esta muestra si no eran Los Siete Locos? Arte en dos se llama. ¿Por qué se llama Arte en dos, María? Porque en realidad son dos muestras enlazadas, que una parte se llama Locópolis, que esa parte, Locópolis es una excursión un poco lúdica, un poco escenográfica, por dos novelas de Roberto Alt, que son Los Siete Locos y Los Lanzallamas, y la otra muestra enlazada a esta se llama Cross a la Mandíbula, que está en el segundo piso del museo y trata sobre la figura de Alt como escritor, cómo constituye su idioma, su estilo literario, cómo va constituyendo ese estilo de intelectual plebeyo, ¿no? Así es, y además está armada de tal manera que no es solamente para los lectores de Alt. Se puede entrar en este juego, digamos, sobre todo en la parte lúdica, sin haber leído Alt. Es una manera de introducirse. Sí, la idea era presentar esas novelas, que son novelas tan potentes de la literatura argentina y tan que implican tanta invención y compleja invención, ¿no? Esas dos novelas, tratar de situarlas como si fueran un relato por momentos de aventura, con muchas situaciones y generando puntos de vista, donde el visitante pueda interactuar con esos puntos de vista o con esas situaciones, aunque no conozca la novela todavía. Nosotros siempre pensamos que el lector que aún no es lector de esas novelas
es aún o es todavía no lector de esas novelas y que esperamos que la muestra active una especie de curiosidad que como lleve al libro. Claro, esa es la idea. Horacio, bueno, además de director de la Biblioteca Nacional, el museo está al lado, depende de la Biblioteca Nacional. Has escrito mucho sobre Roberto Balta, así que desde dos aspectos. No más que escribir mucho, que efectivamente un librito escribí, me preocupa mucho y tengo momentos de olvido. Por ejemplo, ahora estoy un poquito olvidado. Hoy pensaba dar una clase sobre así, sí, tengo los lanzallamas. ¿Y los 7 pero no, es un olvido muy particular, porque en realidad escarbo un poquito en ese olvido y aparece lo chispeante, lo grosero, los borbotones de Roberto Arlt, que tienen siempre fórmulas teatrales que pertenecen a un género, digamos, al género de la angustia expresionista, digamos, y al género del desprecio, el vituperio, y es muy difícil hacer un ejercicio de encontrar algo lírico ahí, y sin embargo es necesario encontrarlo, ¿no? En la teatralidad de Arlt hay violencia con los objetos, violencia con las palabras, el diálogo es violento, los monólogos son violentos y creo que como es un escritor de la redención, toda esa violencia está para que de algún modo futuras generaciones de lectores, que seríamos nosotros y otros que vendrán, porque Arlt, un país puede desaparecer por muchas causas, ¿no? Muchas están a la vista, pero si se mantiene es porque se mantienen generaciones de lectores y interpretaciones diferentes para un autor que es esencialmente teatral, que aunque escribió obras teatrales, como dicen muchos directores teatrales, esto que se llaman novelas son efectivas obras teatrales, y lo que ha hecho Pía con la gente que colaboró en la exposición es poner en primer plano la profunda teatralidad de los espacios de Arlt. Los espacios de Arlt son espacios vivientes, son espacios antropomórficos, digamos, tienen la forma reventada de lo humano. Los espacios donde se mueven los personajes también tienen forma animalesca, y sin embargo las generaciones de lectores, no todos, porque algunos dieron interpretaciones más politizantes, pero los que vieron ahí algo profundo es que se puede llegar al humano atravesando el ciclo de lo animal, de la violencia. Y en ese sentido la exposición del Museo del Libro y la Lengua, que es una gran exposición que imagina escenas artianas como todas las imaginamos. Por ejemplo, pongo la película de Torre Nilsson como ejemplo. Claro, es emocionante, pero no está bien tampoco, porque no captó, salvo la primera escena donde hay un vidrio esmerilado y aparece una figura deformada. Ahí se nota que quiere decir algo sobre Arlt. Después, lo que es emocionante es ver a Bebán haciendo de Rufián melancólico, a no sé quién haciendo de los actores. Ver a un actor argentino, que es una cara que uno tiene en su vida. Como Humphrey Bogart, que yo lo... Halcón, uno lo tiene, yo lo tengo como Humphrey Bogart, y de repente juntar a Humphrey Bogart con el astrólogo, o Halcón, o Alfredo... Es algo, pero creo que acá se ha logrado algo que va más allá de la película, con todo el respeto hacia lo que intentó hacer Torre Nilsson, que yo no soy de los que ataca a Torre Nilsson, pero me parece que es haberle dado la cuota de absurdo, de algo de ruptura profunda en el espíritu y algo donde se asesina por pasión, sí, pero inocentemente, donde el crimen aparece como algo que tiene forma inocente. Pía ha logrado un nuevo Arlt, que me parece que el cine todavía debería, un nuevo Arlt, como digo, respetando lo que se hizo y la alegría que te da ver un actor conocido. Está bien, el rostro pero yo comparto de lo que vos decís, el clima de Arlt no sé si está en esa película, realmente es muy difícil de lograr también. No, muy difícil, por eso lo dije para comparar que aquí, siendo una institución estatal con poco financiamiento, pero con muchas ideas, se logra un Arlt estremecedor. Y la película... Que está bien, yo la vería otra vez, realmente me gusta ver ese cine más lineal, digamos así. Está bien, pero le falta 5 para el queso. ¿Cómo se hablan los críticos literarios? Juan Tata Cedrón has trabajado con la obra de muchos escritores y poetas, González Tuñón, ¿quién más? Gelman, Cortázar, nada menos. Julio Guasi, Bertolt Brecht, canciones precolombinas, bien ecléptico, bien argentino, ¿no? Pero pensaba, recién hablábamos de la transcripción al cine, y bueno, y con la música, ¿qué pasa?
en realidad, bueno, nuestra generación, cuando éramos pibes, éramos como artianos en el buen sentido de la palabra, la cosa, mirar la sociedad de esa manera, estar como en la foto famosa de Roberto Ar, que están todos los intelectuales juntos y él está en un rincón mirándolo, la crítica a Roberto Ar, que no escribía bien, el famoso cross a la mandíbula y la prepotencia de trabajo. O sea, para nosotros contaba mucho la prepotencia de trabajo. Y después una cosa muy importante que era el lenguaje argentino que tenía él, que salía de la cosa, digamos, académica, que tampoco era el tango, que no era un lunfardo, así es profeso, claro, que tampoco se pegó al tango, el que nombra el tango, son personajes de tango, pero no especula con la cosa folclórica del tango, esa como austeridad de Roberto Ar. Entonces, en ese sentido, bueno, y la banda nuestra, que estaba Miguelito Briante, Piglia, Rosenmacher hizo la Sacafuerte porteña, volvió a hacerla en el diario El Compañero, en los años 60 y pico. Retomó Germán Rosenmacher, el autor de teatro, y retomó las Aguafuertes porteñas en un diario que se llamaba El Compañero. Sí, Mario Balota. Claro. Bueno, salía Aguafuerte porteña, que hablábamos de eso, y se hablaba mucho de Roberto Ar. Yo me acuerdo que un día venía con Pilia cruzando la calle Corrientes de San Martín para el lado de La Paz, que no era La Paz, y con el piloto famoso, siempre medio agachado, y éramos pibes, ¿no? Y dice, nosotros vamos a coger a Buenos Aires. Así nomás. Perdón, ¿no? Pero, sí, no, está clarísimo. Pero es una actitud, lo digo por Ricardo y por mí, ¿no? Porque había una gente, nosotros éramos de afuera, de Mar del Plata, Ricardo también. Vos también sos de Mar del Plata. Y me crié en la adolescencia, de los 10 años a los 20 y pico, la parte esa fuerte, ¿no? Sí. En el campo. Y nosotros en esa época descubrimos a Roberto Ar, y que éramos urbanos, la cosa urbana. Entonces, dentro de eso, quería siempre hacer Roberto Ar, hasta que al final Pauletti, que es un escritor que vive en España, me mandó poemas de Roberto Ar. Hice una especie de versiones sobre los personajes. Está el disco que hicimos. Acá lo tenemos. Estamos Rosángel, está Elgueta, claro. Todos los 2 o 3 personajes. Hicieron una obra de teatro, ¿no es cierto? Y un espectáculo musical sí, en el Alvear. Yo lamentablemente no lo vi, ahora estaba leyendo sobre ese espectáculo. Estuvo bien, estaba Santana. Que una parte al final dice que es el prólogo que hace Pira en un libro. Roberto Ar siempre será joven, murió a los 43 años. Claro. ¿No? Que me pone la carne de gallina de recordarlo a Santana, ¿no? Por supuesto. Entonces era una banda que teníamos ese alma y mezclamos la música también, venimos del tango, pero estamos formados, renegamos de la cosa formada. Hemos hecho poesía con chamamé o con chamarrita o con ranchera, esa cosa bien argentina, que era Roberto. Y ahí está el tema Orejitas Perfumadas. Sí. Lo vamos a escuchar, hoy tenemos música en el programa. Cuando quiera vos. Ahora ya, por favor. Y es algo fuerte porteño, ¿no? Que pinta un baile, ¿no? Y comienza diciendo, no me vengan que la vida es triste si la entrada al paraíso cuesta $1. La entrada vale $1 y da derecho a abrazar dulcemente a una muchacha, a dar vueltas con ella como un trompo y a sentir su temblor bajo la palma. Atrás se queda el yugo y los patrones, el taller, el mostrador y el cadenero. Aquí el que manda es el que borda el 8, aquí el que ronca es el que raya el suelo. Pesas de lata, cerveza tibia, platitos con maní, saco y corbata, milonguita de barrio, noches de bruja, orejita perfumada. Después suenan los tangos y las parejas giran con un brillo de fiebre en las miradas. Hay olor a catinga y a brillantina y hay un goce secreto en cada alma. Por $1 compraste el paraíso y el derecho de abrazar a una muchacha. Ya te podés volver al yugo y a la noria. Ya te podés bancar otra semana. Mesa de lata, la cerveza tibia, platito con
maní, saco y corbata, milonguita de barrio, noche de bruja, orejita perfumada. Ay, precioso, muchas gracias. Solito es difícil, pero bueno, también. Falta el cuarteto, pero Sí, bueno, viene pronto no hizo el cuarteto. falta, estuvo muy bien. Viene prontito. ¿Nos podemos escuchar pronto dónde? En el Cervantes vamos a hacer ¿Sí? en julio, entre 50 años de Cuarteto Cedrón. 50 años del Cuarteto Sí, Cedrón. haciendo música, poesía. Tocaron tantos años en Francia, en Sí, París, ahora sí. los tenemos acá. Sí, sí, sí. Vamos Yo a ir sé. en julio todos a verlos, Sí, sí, por sí. favor. Si yo digo, Horacio, si alguien no leyó a Art, lo primero que tiene que hacer es ir a ver la muestra Sí, organizada por María supuesto. Pía López. Pero después, para entrar en la literatura de Art, ¿qué recomendarías vos? ¿Cómo empezar con Art? Bueno, esa es una pregunta ¿Qué inquietante. pregunta? No, yo me puedo poner como ejemplo, que es lo más molesto que hay. Yo empecé por Los Siete Locos. Yo la verdad que, ya que el Tata contó episodios famosos de su vida en Mar del Plata, yo voy a contar los míos en la remota localidad de Villa Pueyrredón, capital federal. Dale. No, yo leía a Manuel Gálvez. Y un muchacho de mi edad en la esquina me dijo, pero vos que sos un estúpido, ¿no sabes qué era Roberto Art? Y yo no sabía quién era Roberto Art, tendría 19, 20 años. Y dije, no puede ser que me diga estúpido por leer a Manuel Gálvez. Y eso fue como un cachetazo en la esquina de un barrio. Y ahí empecé a leer Los Siete Locos. Y recuerdo con nostalgia a Manuel Gálvez también. No conseguí despreciarlo, porque al final fue Sí, por eso que escuché el nombre de Roberto Art. y fue- Ni era siquiera ni me secretario, acuerdo ¿no? quién era, porque en un barrio esos diálogos son difíciles, en un barrio pobre de los años 50. Que se hablara de literatura. Sí, que decían, vos estás loco, vos, eso, ¿no? Tenés que leer a Roberto Art. A mí me dijo Piria lo de yo hacía folclore, me dice, pero nosotros somos urbanos. Claro. Y viene todo eso, ¿no? Claro. Era secretario de Gálvez, creo, ¿no? ¿Quién? Roberto Art. No, de Guiraldes. No, de Guiraldes. ¿De Guiraldes? Sí. ¿Fue secretario de De Guiraldes? Guiraldes. Sí, de hecho Guiraldes es el que corrige el Juguete Rabioso y le cambia el nombre, Claro. que era La Vida Puerca, y Guiraldes dice ese título no vende, Parece no va a secuela. funcionar Sí, sí. y le Juguete pone Rabioso. Juguete Rabioso. ¿Vos también empezaste por Los Siete Locos? No, por el Juguete Rabioso. Es más, confieso acá, ya que están todos confesando, Por favor. que la Confesiones primera vez que terribles. empecé Los Siete Locos lo dejé, porque me resultaba muy arduo. Mirá vos. Me costó, de los libros que uno no se enamora en la primera lectura, sino que requiere un esfuerzo mayor para el inicio entrarle. de Los Siete Locos yo creo que es inolvidable, es tan fuerte y tan tremendo, ¿no es cierto? Por ahí eras muy joven, pero ahora Sí. uno lo lee Y es muy impresionante, pero Es muy además es muy impresionante. impresionante pensando que es el relato de la angustia, ¿no? Ese libro. absolutamente. Yo me Sí, recuerdo que absolutamente. hacíamos, me acuerdo, en el año 62, un espectáculo con el primero que se hizo poesía y canción con el Paco Urondo y Juancito Gelman, y nosotros no sabíamos muchas canciones, teníamos 3, y hacíamos instrumentales como rítmicos, y yo atrás decía, Alma, Alma, sos vos, Alma, que es la parte del capitán cuando se le va Elsa, y yo decía nada más que eso, descolgado de todo, ¿te das cuenta? O sea que Roberto Art estaba ahí Muy presente, muy fuerte, muy presente. claro. Se cumplieron el año pasado, el año pasado fue, sí, 70 años de la muerte de Roberto Art. Los derechos a los 70 años de la muerte del autor pasan a ser públicos, entonces ahora se puede reeditar libremente y sé que ustedes van a reeditar Los Siete Locos, ¿es así? De hecho, en realidad es el catálogo de la muestra, va a ser un catálogo que va a tener muchísimas fotos de la muestra, y dibujos, ilustraciones, y también reproducimos allí el texto de la segunda edición de Los Siete Locos, que es la que hizo la editorial Claridad. Es la única novela de Art que tiene un gran éxito en su momento, el resto no le fue muy bien, ni siquiera los lanzallamas. Pero sí Los Siete Locos. Pero sí a Los Siete Locos, mira. que le va muy bien, gana el tercer premio en los premios nacionales y además gran recepción de público. Entonces la editorial Claridad, muy inmediatamente que Latina había sacado la primera edición, saca una segunda, y es ese ejemplar que tomamos de base para hacer esta reedición. Aclaro eso porque durante muchos años las versiones que se conseguían eran las posteriores a su muerte, Sí. Claro. que tenían muchas correcciones que habían hecho sus herederos. Ahora volvemos a la Original. última versión que dejó Él, Art. está Pero bueno. yo vi en la muestra, en la del Museo del Libro y de la Lengua, hay un escrito
sobre todo lo que causó que le dieran el tercer premio a Roberto Arlt, ¿no? Claro. El que ganó el primero, ¿quién lo recordará hoy, digo? Él sabía eso, además, Sí, que sabía que el primero y segundo premio creo que eran Carlos Quiroga y Sara Echeveres, que no son autores que después hayan seguido teniendo capas de lectores en las generaciones posteriores. Y sin embargo ganan los primeros premios y Arlt gana le dan el tercero, y cuando sus amigos intentan organizar un desagravio o algo así, él contesta algo interesante en el Agua Fuerte diciendo, bueno, en realidad yo me presenté no porque necesitara prestigio, sino porque necesitaba dinero. Claro. Y el tercer premio es dinero. Vamos a invitar a la gente a ver la muestra. Por favor. Por favor. Además, si no lo conoce, ya hemos hablado acá de ese museo. Ya decía hoy que fue diseñado por Clorindo Testa, está en Las Heras, al lado de la Biblioteca Nacional, prácticamente al lado. Tiene un estilo más parecido al Centro Cultural Recoleta, ¿no es cierto? Con los colores, es un lugar perfecto, muy bien hecho, donde yo ya he ido a varias de estas muestras interactivas, es bastante interesante. Más allá de la muestra de arte, recorrer el lugar. Recorrer el museo, sí. ¿Cuándo está la muestra? La muestra el museo está abierto, tanto las muestras permanentes como las temporarias, de martes a domingo, de 14 a 19 horas, para público en general. Después hay horarios para visitas guiadas, que son horarios matinales o vespertinos a la tarde temprano, y en general hay actividades culturales que empiezan después de las 7, presentaciones de libros, ciclos de cine, conferencias, etcétera. Así que está abierto gran parte del día, pero para público general, si no es con visita o actividad cultural, de 14 a 19. Acuérdese y vaya si está en Buenos Aires. Hablando de los segundos lugares, el primer museo de la lengua en Latinoamérica es el de San Pablo, Brasil, de la lengua portuguesa. Ajá. Y el segundo... Lo tenemos nosotros acá. O más grande es el brasileño. Estamos en el segundo lugar. Estamos perfectos. Frente a Brasil, no Como está Roberto grave. Arlt, claro. Como Roberto Arlt No también. está nada mal. Podríamos estar tercero. Les agradezco mucho haber venido, muchas gracias por esta canción maravillosa. Y bueno, vaya a conocer este museo, de paso se da una vuelta por la Biblioteca Nacional, que la verdad que hoy no tenemos tiempo, pero la cantidad de actividades que están en este momento haciendo... está la exposición de Carlos Trillo y de la Asamblea del año 13. Sí, hablamos acá la semana pasada, estuvimos hablando de la muestra de Carlos Trillo. Y en el próximo bloque va a estar Esteban Buch con su libro O Juremos con Gloria a Morir, que, casualidad, va a ser presentado también en la Biblioteca Nacional. Así que en este programa de hoy no sé cómo, pero todo va a ser... Todos en la misma manzana. ¿Cuándo tengo que ir allá? El problema para mí es no confundirlo con Roberto Arlt. Lógico. Sí, que no se mezclen, por favor, las cosas. Gracias a todos. Muchas gracias. Bueno, vamos a hablar del himno nacional con Esteban Buch en el próximo bloque, así que no se vayan. Ya volvemos. Seguimos con el programa y presentamos a nuestro próximo invitado. Esteban Buch nació en Buenos Aires en 1963 y desde 1990 vive en París. Es autor de varios libros dedicados a las relaciones entre música y política, como La novena de Beethoven, Debo Marzo Affair y El caso Schomberg. Se acaba de reeditar O Juremos con Gloria a Morir. Bueno, ¿qué título? O Juremos con Gloria a Morir, se llama el libro de Esteban Buch. Y por supuesto que es la historia del himno nacional. Esteban me comentaba recién, su tema es música y política. Interesantísimo, ¿no? Y bueno, acá tratás, Esteban, este libro es del 94, ¿no es cierto? En realidad, la primera edición. La primera edición sí, pero para esta nueva edición lo retrabajé un poco, le agregué un prólogo, un epílogo, en fin, está un poco actualizado. Está actualizado, pero digo, ya tiene sus años y es muy interesante ver la relación entre el himno nacional desde la Asamblea del año 13, ahora se cumplen 200 años, ¿no?, de la creación del himno. Acá está muy contado las circunstancias en que fue creado, encargado en realidad, ahora lo vas a contar vos, hasta Charly García y las últimas versiones. Y vas atravesando toda la historia argentina desde el himno y desde lo que significó para cada gobierno, para cada momento histórico. Y es muy impresionante como vos lo decís en un momento, podría ser un significante vacío que se adapta a la realidad de cada momento, al discurso de cada uno, pero no, también representa otra cosa, un nosotros, representa un nosotros
Claro, que habría que ver que engloba, porque ese nosotros engloba todas las ideologías más diversas, fue usado para el bien, para el mal, para todo. A ver. Y esa es, bueno, lo dijiste muy bien, así que ya está. Ya hice el resumen del libro. Pero efectivamente es bastante apasionante, por lo menos para mí, ver cómo la historia del himno parece atravesar toda la historia del país desde el año 1813 hasta ahora, y en donde de algún modo es como un hilo conductor para ver cómo ese nosotros del que vos hablabas fue cambiando de forma, cambiando de tono, cambiando incluso de afectos. A veces es una cosa que tiene que ver con una reivindicación, a veces tiene que ver con la fiesta, a veces tiene que ver con la rutina, con incluso la opresión en situación de dictadura. Claro. En fin, es como si todas las distintas caras de lo que fue este país de algún modo se hubieran reflejado o hubieran sonado a través de esta canción, porque después de todo no es más ni menos que una canción. No es más ni menos que una canción. Vos decís en un momento que hay dos lecturas, a ver si vos lo podés explicar seguramente mucho mejor que yo, una horizontal y una vertical, ¿no es cierto? La del poder y la de la confraternidad, la idea de la libertad, la idea de la unión, ¿cómo es eso? Y ese es un poco el eje de por qué es un poco ambivalente en cierto modo el himno, ¿no? Lo horizontal es llamado a la libertad, las tres libertades de las que habla el comienzo del himno, es el trono de la noble igualdad, es incluso la fraternidad que está sobreentendida en la idea del nosotros que cantamos. Y entonces está asociado con una forma de liberación. Después de todo tiene que ver con la emancipación de España, y es el momento de la Asamblea del año 13 que tiene que ver con la libertad de vientres y tiene que ver con tantas otros proyectos casi utópicos en cierto modo de lo que fue la Revolución de Mayo. Esto es lo horizontal, la capacidad que tiene la gente de reconocerse en esta canción, de cantarla para decir lo que quieren, lo que esperan, lo que vivieron. Y el vertical es, bueno, lo aprendimos a cantar firmes en cierto modo, tiene que ver con el ejército, tiene que ver con la disciplina, tiene que ver con las rutinas del Estado como aquello que supone limitar al individuo en su libertad, tiene que ver con el servicio militar obligatorio que ya no existe, pero que durante tanto tiempo fue como el lugar mismo en donde ese pacto se producía, ¿no? O juremos con gloria a morir. Exacto. Era exactamente eso lo que los conscriptos prometían en cierto modo y lo que los ciudadanos prometían, aún teniendo dudas sobre si valía la pena realmente morir, por ejemplo, en una guerra o en una situación de crisis. Exactamente. Ahora, si nosotros miramos el himno original era mucho más largo, duraba 20 minutos cantarlo, ¿no es cierto? Era larguísimo, porque en realidad es un poema que tiene 9 estrofas en vez de las 8 versos más el refrán que se canta. Y en realidad es como una historia. Si uno lee las 9 estrofas, como si fuera un relato de origen de lo que es el país, ¿no? Bueno, no me voy a poner a recitarlo porque no vamos a terminar más, pero esta idea de que es un relato de origen era algo muy importante en ese momento, 1813, porque en realidad la nación no existía, ¿verdad? Había que darle un mito de fundación. Claro, y los símbolos para eso. Y para eso se crearon el himno y los otros símbolos como instrumentos de poder. En realidad es una forma un poco anacrónica hoy de hacer política en el plano de los símbolos. Salvo que no era muy práctico que fuera tan largo, y aparte, bueno, hay una dimensión importante de 1813 que era la lucha contra España. Exacto. Y entonces llega el momento que sucede en el año 1900, durante el gobierno de Roca, en donde se corta la segunda mitad de la primera estrofa, donde aquella imagen del famoso león a sus plantas rendido. A sus plantas rendido león, que ocasionó, me enteré leyendo en el libro, algunos problemas diplomáticos también, ¿no es cierto? Era un problema diplomático, sí, claro. Por cierto, y sobre todo era un problema para la comunidad española argentina, ¿no? Ahora es interesante también, si vemos los orígenes, acá está contado la figura de los creadores del himno, ¿no? Uno siempre dice Vicente López y Planes y Blas Parera, y acá contás, era muy diferente. Por empezar, Vicente López lo hace, digamos, como un servicio a la patria. Blas Paredes contratado, es un músico español, creo, contratado, y cobra un dinero por hacer el himno. ¿Cómo fue todo exactamente. eso? Vicente López en realidad es un político. Además hizo una larga carrera política de todos los colores, por otra parte, rosista, antirrosista, en fin. Es un personaje bastante extraordinario en ese plano, ¿no? Pero era como un poeta aficionado, y en el fondo lo que dice el himno es una especie de proyección política de ese momento de la Asamblea del año
año 13. Claro, las y en ideas. cambio Parera... Está tomado como, un poco de la idea de la marsellesa, ¿no es cierto? En parte sí, pero bueno, musicalmente es bastante distinto. Y ahí voy hacia lo que decíamos de Parera, que hace por encargo, efectivamente, como un músico profesional, a ver cuánto cuesta este trabajo, acá están los recibos, gracias a eso se sabe que lo hizo, ese trabajo. Y toma un tipo de música que en el fondo no es exactamente una marcha, o mejor dicho, no es solamente una marcha, es como una puesta en escena de una marcha, y es una puesta en escena de un himno, y por eso a mí me gusta pensarlo como si fuera una especie de mini ópera, ¿no? Vos decís también, analizándolo musicalmente, que es complicado, que por ejemplo en los eventos internacionales, cuando hay que poner el himno argentino es más complicado que otros, musicalmente, ¿no? Así es, porque es largo y porque tiene la introducción instrumental. Yo recuerdo toda la paciencia que hay que tener antes de empezar a cantar, en cierto modo. Es un himno un poco extraño, finalmente, si uno lo compara con otros. Claro, por ahí menos ortodoxo, menos lo que se espera de un himno, tiene así compases o situaciones un poco más complejas. Y tiene entradas distintas, tiene tonos distintos, incluso Lo juremos con gloria a morir, que tan marcial es y que tanto nos recuerda esta situación de estar casi firmes de un modo militar. La frase anterior es coronados con gloria, vivamos, y todos sabemos hasta qué punto cuando empezamos vivamos. Más de uno se queda en el camino. Todo el mundo nunca se llega juntos. Claro, claro, por también. esto. Y en cierto modo es lindo si uno lo quiere agarrar del lado positivo, porque quiere decir que en la frase de vivamos, por lo menos cada uno puede tener su propio ritmo, en cierto modo. Es cierto, da lugar como para, no sé si para elegir o para hacer lo que se puede, ¿no? Hay algunos hitos que vamos a decir por encima, pero ¿qué pasó en la época de Marcelote de Alvear, por ejemplo, con el himno? Ese es un episodio que es muy interesante, porque Alvear en el año 27 tiene la buena idea, que en realidad es una muy mala idea, de hacer una nueva versión del himno para hacerla un poco más marcial y modernizarlo, pero a la vez volver a lo que él cree que es la tradición sobre la base de un manuscrito del que se dice que es de Parera. Y entonces, bueno, proponen una nueva versión y al principio parece que está todo bien, salvo que el diario La Prensa lanza una campaña furibunda contra ese himno. Y durante semanas y semanas y semanas la prensa va a hacer realmente una campaña de prensa para que el gobierno retire ese himno. Y ¿basándose en qué? ¿En una idea de la tradición? Basándose efectivamente en la idea de que el gobierno ya no tiene en cierto modo el derecho de cambiarlo ese himno, porque la manera que se ha adoptado, y que en realidad no es tan antiguo en ese momento, porque viene de fines del siglo XIX, ¿no? Pero que esa tradición, como la llaman, es intocable, intangible y que tiene ya es la nación, digamos. Y ya, claro, tocar el símbolo es como tocar la nación. Y también le va a la prensa con este asunto, que termina obligando al gobierno de Alvear a retirar la nueva versión, con además escenas bastante increíbles, ¿no? Hay manifestaciones, en fin, es todo una crisis la gente se moviliza por el himno. La gente sí se moviliza porque la prensa lo moviliza. Le dice que se moviliza. Lo que pasa es que la prensa se la pasa explicando que la movilización es popular y espontánea, y a la vez está claramente manipulado por el diario. Claro, uno dice que alimenta qué, ¿no? Pero termina pasando eso. Y es interesante también, bueno, vemos situaciones como cómo jugó el himno en tantos episodios, en la guerra de Malvinas, en la dictadura, ni hablemos, en la guerra de Malvinas, con respecto a todos los símbolos. Yo me acuerdo, con la recuperación de la democracia, había gente que no quería usar la escarapela, por ejemplo, porque decía que eso remitía a la dictadura. Digo, es una apropiación también de los símbolos patrios de los militares o de la dictadura, ¿no? Es terrible, pero eso sucedió. Y yo creo que eso es así. Sí. Aparte, bueno, es lo que explico en el prólogo, ¿no? El libro no es un libro personal, pero en este prólogo para la nueva edición me pareció que tenía sentido remitir a ese momento. Yo nací en el 63 y en el momento en que Alfonsín asume el gobierno tengo 20 años, y para mí el himno formaba parte de aquella cosa que yo rechazaba, como creo mucha otra gente. Claro, lo que decías de la escarapela, para mí también era una realidad en cuanto al himno.
himno, y era claramente un resultado de cómo la dictadura había manipulado los símbolos patrios para tratar de imponer su manera de ver qué cosa debía hacer la nación, pero de ahí a una por la fuerza apropiación, y la violencia. ¿no es cierto? Porque eso es apropiarse directamente. O sea, nos quedamos, desde esa misma idea diríamos, bueno, nos quedamos sin símbolos. Si los y en símbolos cierto modo creo que estábamos un poco huérfanos de claro, identificación con lo nacional. Yo por lo menos en esos años tenía una relación con lo nacional que era muy problemática, ¿no? Claro. Y este libro en cierto modo para mí fue una manera de reflexionar sobre esa vivencia que era compartida, me parece. Sin duda. Y además, bueno, es interesante pensar, te fuiste a vivir a Francia y todo esto lo reflexionaste desde afuera, lo reflexionaste desde Francia, ¿no? Y sí, fue así. Me fui en el año 90 y escribí la primera versión, fue un trabajo académico para Francia. Allá en Francia. Sí. ¿Qué contás de un mundial de fútbol? ¿Cuándo fue eso? Y un episodio que cuento, que es un poco donde termina el relato, es el Mundial de Italia, en el año 90, y un episodio famoso en aquel tiempo de cuando una parte de los hinchas italianos silbó el himno nacional, y eso fue como una especie de mini crisis, porque acá aparte Maradona tenía un rol completamente emblemático, por supuesto, de lo que era la nación en el mundo entero, y entonces todo se transformó en una especie de psicodrama mediático, ¿no? Internacional, que fue además prolongado en cierto modo y a la vez reparado por la versión que Charly García hace en ese mismo momento, pocos meses después, en donde él, cuando estrena su versión del himno, sale al escenario con una camiseta que tiene el número 10 de Maradona en la espalda, y a la vez que no es la camiseta de la selección, sino que es la bandera nacional. Entonces hay como un juego así sobre los símbolos patrios que Charly encarna en ese momento, y yo lo tomo como punto de llegada del relato, porque creo que eso marca un poco el cierre de lo que fue la revisión, o mejor dicho, la transición democrática en ese sentido. Es como que empieza a haber una manera de relacionarse con la patria que no está marcada por el sonido militar, por las bandas del ejército, por todo eso que tanto había saturado nuestros oídos. Pero es interesante porque uno ve en ese momento, leyéndolo acá en tu libro, la repercusión que tuvo en ese momento el himno cantado por Charly, y pasaron cosas inesperadas. Por ejemplo, decís que había sectores militares que aprobaron esto. O sea, no fue tal cual uno esquemáticamente podía pensar que iba a suceder. Así es, fue muy interesante desde ese punto de vista, porque efectivamente hay una especie de patriota raso a la antigua que va a los tribunales diciendo que barbaridad, es un ultraje, y que quiere entrar en una lógica de represión. Bueno, quiere que a Charly lo sancionen, lo lleven preso tal vez, pero curiosamente, como vos decís, hay gente que aún estando en posiciones no progresistas dice, pero esto finalmente se parece un poco a lo que en 1813 se podía esperar, es decir, una manera de activar un sentimiento que tenga una intensidad que con el himno de los militares era ya imposible, ¿no? Y por suerte no son solamente esta gente más o menos de derecha que dice eso, sino también, bueno, mucha gente progresista que en ese momento ve que hay una manera de tener esta experiencia musical de lo nacional de un modo más positivo. Muchísimas gracias. Yo creo que es muy interesante todo lo que estás diciendo, y bueno, acá está el libro para el que quiera seguir con esto, lleno de datos, de historias que vale la pena conocer. O Juremos con Gloria a Morir, de Esteban Busch. ¿Cuándo te vas? ¿Ya te estás por ir a Francia? Me quedo todavía un tiempito, y justamente hasta el 10 de mayo en que se presenta este libro en la Biblioteca Nacional, la víspera del bicentenario, porque el himno fue adoptado por la Asamblea del año 13, el 11 de mayo de 1813. Ahí son los 200 años del himno. Bicentenario. Gracias, Esteban, por haber venido. Gracias a vos. No se vaya, nos queda un bloque todavía, ya volvemos. Bueno, señores, ya nos estamos despidiendo. Les recuerdo que ya comenzó la Feria del Libro. Este es el primer fin de semana de la Feria del Libro. Y acuérdense que está abierta todos los días, de lunes a jueves, de 14 a 21, los viernes de 14 a 22, los sábados hoy de 13 a 22 y los domingos y feriados de 13 a 21. La entrada vale de lunes a jueves 20 pesos y los viernes, fines de semana y feriados 30 pesos. Hay descuentos como siempre para estudiantes y jubilados, y va a estar abierta hasta el 13 de mayo en La Rural. La programación
se puede ver en la página web que está apareciendo en pantalla en este momento, la programación de actos culturales, que hay muchos todos los días. Bueno, nos vemos acá, como siempre, el sábado que viene en Los Siete Locos por la televisión pública. Muy buena semana para todos. Chao.